Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios en Filipenses una vez más esta noche. Filipenses. Vamos a ir al capítulo 2 una vez más, en Filipenses capítulo 2. Vean lo que Pablo nos recuerda una vez más esta noche. Luego vamos a tener un momento de oración después de esta reflexión de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración después de esta reflexión de la Biblia. Dice Pablo a Filipenses capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 4 esta noche. Dice el apóstol: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Una vez más, hermanos, el apóstol Pablo retoma esta enseñanza para la iglesia, para hablarnos precisamente acerca de la comunión que debemos tener en Cristo Jesús. De la misma palabra comunión se desprende un término que no quisiéramos mencionar, pero es un término que está en toda la historia, y es el término del comunismo. Porque la palabra comunión y la palabra comunismo, aunque no son exactamente iguales, tienen sus mismas raíces, en el sentido de que comunión quiere decir tener algo en común. La palabra comunismo también pretende ilustrarnos esta idea de tener las cosas en común. A veces yo me pregunto, por ejemplo, cuando vamos a la carta de Lucas, más bien a lo que escribió Lucas en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos damos cuenta cómo Lucas, si usted lo lee conmigo en el capítulo 2, vamos a ver en el capítulo 4, cómo era la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén. Nos vamos a dar cuenta que era una iglesia maravillosa, una iglesia esplendorosa, una iglesia que había aprendido a convivir en ese principio del cual Pablo y Jesucristo nos enseñó a vivir, que es el principio de la comunión. Lo tienen conmigo en Hechos 2, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y a veces me pregunto, ¿por qué esta iglesia pudo vivir, Hechos 2, 42 en adelante, por qué esta iglesia pudo vivir en esa plena comunión? Y hoy en día, ¿por qué nuestras iglesias no pueden todavía alcanzar ese ideal del apóstol Pablo? ¿Están conmigo? Dice la Biblia, versículo 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y una vez más aparece la palabra que comunión. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y una vez más la palabra que es ahí, común, que viene de la palabra comunión, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, y aquí viene la palabra, comían juntos, comunión, con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué iglesia maravillosa! Una iglesia de la cual cada uno de nosotros deberíamos, hermanos, como de tomarla como un ejemplo clásico de lo que debería de ser la comunión entre nosotros los creyentes, los que seguimos al Señor Jesucristo. Primero dice que esta iglesia, en el versículo 42, primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y esto es muy importante. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo, después que Él resucitó y ascendió a los cielos, la iglesia mantuvo una madurez tal que podían tener una estabilidad en lo que ellos habían creído acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, hay tantas
diferentes doctrinas, y Pablo dice, no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. El evangelio es el mismo. El problema es que nosotros, los hombres, hacemos muchas veces nuestras propias doctrinas. Y a nuestras propias doctrinas muchas veces le llamamos doctrinas de Dios, cuando son doctrinas de hombres. Pero esta iglesia, la iglesia de Jerusalén, no seguía doctrina de hombres, que dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. ¿Pero por qué de los apóstoles? Porque los apóstoles habían adquirido una enseñanza específica, directa, personalizada, ¿de parte de quién? Del Señor Jesús. 3 años y medio estuvo Jesús con ellos. Y en estos 3 años y medio, Jesucristo supo implantar su propia vida y su propia personalidad en la vida de los discípulos. Tomen en cuenta esta palabra que voy a mencionar. Si Lucas está diciendo aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es porque había una razón maravillosa. Y noten esta palabra que voy a mencionar. Hubo una transferencia de vida de la persona de Cristo hacia sus apóstoles, hacia sus discípulos. En otras palabras, cuando hablamos de que hubo una transferencia de vida, el Señor Jesús transfirió todos sus conocimientos espirituales y toda su vida emocional y espiritual y todos aquellos principios fundamentales de la vida cristiana los transfirió a la vida de los discípulos. No es que haya otro evangelio, no es que la iglesia de Jerusalén tomó la doctrina de ellos por ser apóstoles, sino porque ellos habían recibido del Señor Jesús una transferencia de vida espiritual y doctrinal, de tal manera que la iglesia dijo, no, es cierto, Jesús se fue, pero sus apóstoles, sus discípulos, tienen ahora esa doctrina esencial para continuar viviendo la vida cristiana. Mis hermanos, si viniera, dice Pablo, fíjese bien lo que Pablo dice en Gálatas, dice Pablo que si aún viniera un ángel predicándonos otro evangelio diferente al que hemos creído o escuchado, Pablo dice que este sea ¿qué? Anatema. La palabra anatema significa, qué duro lo que sí significa anatema, significa maldito. Imagínese usted que ahí por casualidad le digan a alguien, hey, tú eres un anatema. Con eso le están diciendo, hey, tú eres un maldito, porque eso significa la palabra. Y Pablo a los Gálatas les está diciendo entonces, si aún un ángel viniera y te predicara otro evangelio, otra doctrina diferente, otra buena nueva diferente al que habéis recibido, sea un anatema. Y por eso aquí el doctor Lucas, que escribió esta linda historia del libro de los Hechos, menciona que esta iglesia estaba estable, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero voy a esta palabra, hermanos, la palabra comunión unos con otros. ¿Sabe usted qué significa comunión? Significa tener todas las cosas en común. Eso significa comunión. Y cuando tenemos todas las cosas en común, entonces hay bendiciones de parte de Dios. ¿Sabe usted qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo? Jesucristo dijo, porque un reino dividido, fíjese bien, o una ciudad dividida, o una casa dividida, no puede prevalecer. Cuando las cosas no están en el mismo sentido común de lo que es la vida cristiana, de lo que es el Evangelio, aún una familia, si no tiene todas las cosas en común, una iglesia, si no tiene las cosas en común, una sociedad, si no tiene las cosas en común, esta sociedad se va a venir para abajo. ¿Sabe qué trae la unidad? La unidad trae armonía, la unidad trae entusiasmo, la unidad trae gozo, la unidad trae esa tranquilidad, la unidad también trae fortaleza. ¿Sabe qué más trae la unidad? La unidad trae amor. Cuando hay unidad podemos amarnos, cuando hay amor podemos estar unidos. Y esta iglesia era una iglesia, hermanos, que experimentaba esa comunión unos con otros,
partían el pan, tenían oraciones, y en el versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se imagina usted a una iglesia, hermanos, esplendorosa? Una iglesia en donde cuando Pedro, ustedes ya saben, en el capítulo mismo, aquí en el capítulo 3 de Hechos, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, a la hora de la oración al templo, la hermosa. ¿Se acuerdan de aquel inválido, de aquel paralítico que estaba ahí en la entrada de la puerta? Estaba esperando dinero, pero qué milagro tenía por parte de Dios. ¿Cómo decirle? Qué señal maravilloso de una iglesia esplendorosa es que Pedro le dice al paralítico: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermano, y el paralítico se levantó y caminó. Usted va a escuchar hoy en día tantas personas que te invitan a ser sano, que esto y lo otro, pero jamás encontraremos a hombres con la autoridad que tenía Pedro y Juan de decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermanos, sanidad es sanidad. Cuando Dios te toca y te sana, Dios te sana y te levanta. No es que te sana 5 minutos y después agarra las muletas otra vez y sigues saliendo del templo con las muletas. Si Dios te sana, te sana. En este caso el paralítico, Dios lo sanó, lo levantó y el hombre caminó. Hoy en día, cuánta gente, hermanos, y lo digo con respeto y lo digo con mucho temor, cuánta gente hoy se vale muchas veces de la ignorancia de la gente, de la poca fe de la gente, para convertir el cristianismo y los dones en un negocio tan grande, en donde convocan a tanta gente y hay una euforia psicológica, emocional, y la gente se cree sana y 5 minutos después vuelve otra vez a sus mismas pastillas y a su misma enfermedad. Escuchaba yo el testimonio de alguien esta semana por la radio y la televisión de cómo Dios le había sanado de cáncer, pero dijo que a las 2 semanas le volvió otra vez el cáncer. Lo que yo trato de decir, yo sé que puede haber mucha fe en las personas y no vamos a cuestionar la fe de nadie. Sin embargo, cuando Dios hace una obra maravillosa de sanar y tocar tu cuerpo, Dios te sana y eres un hombre libre de tu azote y de tu enfermedad. No hoy en día. ¿Sabe? A veces me preocupa mucho porque en tan grande necesidad, mucha gente corre tras todo esto. Y se meten al misticismo, a lo misterioso, a cosas que ya no tienen por qué meterse, porque hay una necesidad tan grande en su cuerpo. Sin embargo, cuando Dios va a tocar a alguien, Dios lo sana, lo restaura y lo levanta. A veces, ¿sabe qué pienso yo? Que en los hospitales, en las calles de Los Ángeles, hay mucha gente que necesita del amor de Dios y que necesita ser sanada por Dios. Y a veces yo digo, ¿en dónde están estos que sanan a la gente? Los necesitamos en los hospitales para que vayan y lloren por estos enfermos, pero que sea algo que viene directamente de Dios. En este caso, dice la Biblia que sobrevino que temor a todas personas, porque habían muchas maravillas y señales hechas por ¿quién? Mire cómo dice aquí, eran hechas por los apóstoles, y todos los que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí viene el punto del comunismo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La pregunta que yo planteé es, ¿por qué? ¿Por qué hoy en día no se puede dar este fenómeno? ¿Sabe por qué falló el comunismo con Carlos Marx, José Stalin, Vladimir, ¿qué es el otro? Carlos Marx, José Stalin, Vladimir no sé qué, Mao Zedong y todos esos. ¿Sabe por qué cayó? ¿Y por qué fracasó? Porque es y porque era un comunismo sin Dios. Sin Dios. Vean nuestros hermanos cubanos, un comunismo sin Dios. Sin Dios. Esta iglesia tenía esa experiencia maravillosa de tener todas las cosas en común,
porque era una plataforma de lanzamiento de la iglesia. Ahora, yo preguntaría esta noche, ¿podemos tener una comunión sin comunismo? Podemos tener una comunión maravillosa, porque ¿qué tal si yo les digo ahorita, hermanos, tráiganme todos sus títulos de propiedad de sus casas? ¿Me las traerían? Y vamos a repartirlas de acuerdo a la necesidad de cada quien. Yo sé que fulanito tiene necesidad, fulanita tiene necesidad, y el otro tiene necesidad. Traigan sus motos, traigan sus carros, y vamos a ser equitativos. Vamos a tener un comunismo aquí. Aquí todos vamos a ser parejitos, iguales. Si yo uso botas, todos tienen que usar botas. Si todos tienen pelo, ¿yo por qué no tengo que tener pelo? Vamos a tener todas las cosas en común, comunión, comunismo, que es lo que han pretendido todos estos filósofos de la historia, alemanes, rusos, cubanos, salvadoreños, mexicanos, lo que sea. Pero es un comunismo sin Dios, sin Cristo. ¿Me traería sus propiedades, hermanos? No, la primera que dice no, la hermana Romero. Y es que es verdad, hermanos. Es que, miren, esto no funciona, porque era un principio sobrenatural de la iglesia, en donde Dios revistió a esta iglesia con prodigios, señales y maravillas, para que esta iglesia se diera a conocer a todo el mundo. Y de ahí dependemos nosotros, de ahí venimos, de una iglesia que tuvo, hermanos, señales, maravillas y prodigios. Y qué maravillosa esta iglesia. Podemos tener comunión unos con otros, porque Cristo está en medio de su iglesia. Y no solamente en medio de su iglesia, Cristo, dice la Biblia, que mora en cada uno de nuestros corazones. Entonces, aquí tenemos en común ¿qué? Tenemos en común nuestra fe, tenemos en común nuestra adoración, tenemos en común nuestra bendita palabra de Dios que es la Biblia, tenemos en común, hermanos, todas aquellas cosas maravillosas que vienen de parte de nuestro Dios. Y en el versículo 45, y aquí está, y vendían todas, o más bien, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabe qué pasaba también con esta iglesia? Que era una iglesia conforme con lo que tenían y con lo que se les daba. Hoy en día, hasta en nuestras casas, hermanos, no hay conformidad. Ni en nuestras casas hay conformidad. Que porque a veces nuestros hijos, yo no tengo la mía, es la preferida que tengo, no hay otra. Pero cuando hay dos o más, los hijos dicen que tú prefieres, es tu favorito, porque no están conformes. Y hay hasta rivalidad entre los hermanos. Y hay hasta pleito, porque ellos piensan, tú prefieres a él, tú prefieres a ella, que esto y lo otro. O tú siempre me has visto a mí de menos, porque a él no lo trata como a mí me tratas. Oigan bien, muchachos, lo que les voy a decir. Nosotros como papás amamos a nuestros hijos por igual. Yo amo a mis hijos por igual. Y los reamo por igual. Pero le voy a decir una cosa. Los tratos son diferentes dependiendo del carácter y comportamiento de nuestros hijos. ¿Sabía usted que Dios no nos trata iguales a todos nosotros? No. Nos ama de igual manera, pero no nos trata iguales. Porque todos somos diferentes en carácter y en formación. Todos somos hermanos, algunos somos más allegados a las cosas de Dios y Dios nos bendice. Pero aquel que es indiferente con Dios y Dios no lo bendice tanto, dice, ¿por qué Dios prefiere a aquel más que a mí? Bueno, porque aquel es más allegado a las cosas de Dios. Porque aquel está en mejor comunión con Dios. ¿Usted cree que Dios no quería a Caín y a Abel? ¿Usted cree que no los quería iguales? ¿Pero por qué los trató diferentes? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada? ¿Por qué? Porque Abel, dice la Biblia, que presentó mejor ofrenda, lo hizo con todo su corazón. Y Caín, yo me imagino, ¿para qué voy a darle ofrendas? ¿Acaso necesita Dios algo? Y de todos modos dio de lo peor y lo trató de una manera diferente, y entró la rivalidad y el celo en Caín. ¿Y qué hizo el Caín?
el mentado Caín. ¿Qué hizo? Nunca le ponga Caín a sus hijos, hermanos. Ahí viene Caín, dice, no, alégate de Caín. Qué feo. Bueno, Caín. Ya Abel suena un poco más práctico, ¿me entiende? El querido por Dios, el hombre que ofreció mejor ofrenda. Y dice la Biblia en Hebreos que la fe de Abel nos habla hasta el día de hoy. Pero ¿por qué los trató diferentes? Los trató diferentes porque su carácter era diferente. Voy con los hijos otra vez, muchachos. No sientan que haya preferencia entre un padre con los hijos. Es que son diferentes y tenemos que tratar a nuestros hijos diferentes, porque de acuerdo a su carácter y su comportamiento es que nosotros los tratamos. Pórtate bien con tu papá y tu mamá y los tratos van a ser pero preciosos, maravillosos. Pórtate mal, si es que hay autoridad en tu casa, mírame. O disciplina, o te quitan tu celular por 10 años, o no te dejan ver televisión por un mes, o te cortan tu ídolo que es el Facebook. ¿Sabe que Facebook vale más de 100,000 millones de dólares si lo quisieran vender? Más de 100,000 millones de dólares. ¿Y qué tal un castiguito de quitarle el celular a tu hijo por un mes? Miren, yo siempre decía, mi hija se lo voy a quitar. Ay, hermano, ¿qué cuesta, ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Sabe usted que el 70% de los americanos, fíjese bien lo que le voy a decir, el 70% de los americanos rehúsa ir al baño sin su teléfono celular? Se va a decir, el pastor está mintiendo, busque los datos estadísticos. 7 de cada 10 americanos van al baño, y si ya están ahí sentados donde tienen que estar sentados y recuerdan que se les olvidó el celular, se suben el pantalón, salen donde dejaron el celular y lo ponen a un lado. El 70% de americanos. ¿Se imagina uno de nosotros estando en el baño y olvidó el celular y con el pantalón abajo corriendo por todos lados? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Eso hacen el 70% de la sociedad americana. Rehusan ir al baño sin su celular porque mientras están sentados, según están aprovechando de ver sus correos electrónicos, de estar texteando, de estar haciendo esto y lo otro. Pregúnteme si me pasa a mí. A mí me pasa que yo lo llevo porque siempre lo ando grabado aquí. Con esto duermo. Hay gente que no puede vivir sin el celular. Pero nuestros papás nos tratan de acuerdo a nuestro carácter y comportamiento, y no es que hayan preferencias. Amamos a nuestros hijos por igual. Pero volviendo a la Biblia dice que, bueno, me metí a esto porque somos inconformes. Dice que aquí repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense que aquí hacemos lo mismo de la iglesia, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que no. Aún en las comidas, a mí me tocó la alita del pollo. Yo quería pierna y me dieron el chuchucuyo. ¿Saben qué es el chuchucuyo? La parte final de la gallina. La colita, al final. Porque, aunque usted no lo crea, en nuestros países, eso se lo comen. ¿Sí o no, hermana? Sí. Ahí va en la sopa o va en el pollo guisado, porque es parte de la gallina. Yo lo he visto hasta con los canutitos de las plumitas ahí. Ay, te digo, no, pues no, esto no es para mí. Bueno, y siempre habrá gente inconforme. Aunque Dios nos ama de igual manera, siempre habrá gente inconforme. Pero esta era una iglesia conforme. Dice que repartían según la necesidad a cada uno. Y termino con esto, no vamos a tener tiempo para ver lo demás. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con enojo de corazón. No, comían juntos con alegría, hermanos, y sencillez de corazón. Ojalá esto existiera en nuestra casa con nuestros hijos también, hermanos. Pero a veces nuestros hijos solo quieren restaurante, y que pizza, y que McDonald's, y que tan buffet, y que esto, y que lo otro. ¿Cuál otro? No, Panda Express.
In and Out. Qué ricas son las, bueno, son cristianos esos de In and Out. Imagínense, hermanos, las mejores del mundo. Imagínense que así somos. A veces no estamos conformes ni satisfechos. Que frijolitos otra vez, que frijolitos. ¿Saben por qué yo no como frijoles el domingo, hermanos? Porque ya comí toda la semana. Y comer otra vez el día domingo, ¿cómo que no? Hermanos, era una iglesia bendecida porque era una iglesia conforme y comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían en el 47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y retomando lo que Pablo dice en Filipenses, él está diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿qué dice Pablo? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, quedémonos ahí. Pablo dice, completar mi gozo. Y yo creo que esto es el deseo de Dios para su iglesia, que permanezcamos en comunión unos con otros, adorando su nombre y bendiciendo el nombre de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos principios que tú nos has señalado, por estos principios por los cuales tú nos has bendecido. Te pedimos que nos ayudes y te pedimos que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendice nuestras ofrendas. Te pido que sean de gran provecho y bendición para la obra, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.